Teclas de mi tierra. Lunes a viernes, 13 horas. Cuando escoges el Internet de Oro Rey IP, lo que vas a obtener son los mejores servicios. Más ancho de banda, mayores descargas, mejor conectividad a cualquier dispositivo, estabilidad en tu conexión, entre más beneficios. Y porque los usuarios son prioridad, crecemos cada día para un mejor servicio. Puedes contratarnos, contáctanos al 7760-1548. Oro Rey IP, tu mejor opción en Internet. Un gusto saludarles, amigos televidentes, bienvenidos a otra transmisión más en este Viernes Santo. Ya nos encontramos en el atrio de la iglesia parroquial de San Pedro Zacatepeques. Ya estará por iniciar el cortejo procesional del Santo Entierro y con gusto pues ya nos encontramos para estar en esta transmisión desde San Pedro Zacatepeques. Neri, muy buena tarde. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo. Buena tarde, amigos televidentes de Canal 4. Es un gusto el poder estar ya en el hogar de cada uno de ustedes. Gracias por la presencia de ustedes en ese espacio muy especial de hoy, Viernes Santo. Queremos agradecer a Dios primeramente por la oportunidad que nos da de poder llevarles imágenes de lo que hoy estará aconteciendo ya en algunos momentos con el egreso del cortejo procesional de la consagrada imagen del Señor Sepultado de la Paz de la parroquia de San Pedro Zacatepeques. Qué maravillosa tarde, una tarde esplendorosa, mi estimado Omar. Sea usted bienvenido. Por supuesto, muchas gracias Neri, muchas gracias compañeros, buena tarde estimados televidentes de Canal 4. Bueno, como siempre estamos en la cobertura de estas actividades de la Semana Mayor y precisamente hoy Viernes Santo acá en San Pedro Zacatepeques, una de las tradicionales procesiones, precisamente la procesión del Santo Entierro. Bueno, un día muy especial como usted lo decía. El sol se va ocultando poco a poco, un maravilloso paisaje que estamos observando desde el frontispicio de la parroquia de San Pedro Zacatepeques. Bueno, y es el momento para desearles a ustedes también una tarde muy tranquila, una tarde para reflexionar, una tarde para que realmente nos examinemos y veamos cómo está nuestra vida en relación con todo lo que acontece a nuestro alrededor. Y desde luego también la situación que vivimos los guatemaltecos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues únicamente pedirle a Dios que nos ayude, que nos bendiga y que cambien nuestras actitudes en relación con nuestra forma de ser y de actuar. Por supuesto, Omar, y es que bueno, usted se preguntará, ¿y qué pasó con el campanario? ¿Qué pasó con las torres? ¿Qué pasó con la matraca? Bueno, y justamente recordemos que los terremotos de 2012, 2014, sí, en 2014, y bueno, un temblor muy fuerte en el año 2017, pues hicieron a que el frontispicio del templo parroquial de San Pedro Zacatepeques pues se destruyera, y entonces el IDAE, a través de gestiones que ha hecho Comlar, pues ha ido de poco a poco autorizando y se está reconstruyendo, y esperamos, si Dios permite y nos presta la vida, pues el año entrante ya tener este campanario, estas torres que son parte de la historia de San Pedro Zacatepeques. Pero hoy, Omar, nos encontramos ante un acontecimiento pues triste, doloroso, y quién va a estar feliz
en una tarde de entierro, en un sepelio. Nadie está contento, sino más bien, es decir, esa tristeza nos invade. Y realmente hoy nosotros, espiritualmente, tenemos que reconfortarnos, tenemos que entender y comprender que la vida es esa, es un pasaje que nos damos en esta faz de la tierra, y Dios envió a su Hijo unigénito para que nos viniera a salvar a nosotros los pecadores, y que hoy recordamos esa situación difícil, recordamos esos momentos tristes y dolorosos que María vivió acompañando a Jesús al pie de la cruz, y ella nos demuestra realmente esa humildad, esa sencillez y esa fortaleza que tuvo al acompañar a su Hijo Jesús. Hoy nosotros les llevaremos imágenes y video de todo lo que estará sucediendo en esta tarde. Ya en algún momento pues tendremos el cortejo procesional, y realmente la Hermandad del Señor Sepultado de la Paz, que de poco a poco ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo espiritualmente. Ya los cucuruchos con la túnica blanca, la capa de color negro, una cruz blanca, el capirote que se lleva, realmente es señal de luto, señal de muerte, señal de tristeza. Pues bien, ya están los preparativos de lo que se vendrá en el inicio de el cortejo procesional de la consagrada imagen del Señor Sepultado de la Paz, que de hecho dentro de lo que en su momento observaremos en el anda y de lo que se quiere dar a conocer es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Os he llamado amigos porque os he manifestado todo lo que he oído a mi Padre. No me habéis elegido vosotros a mí, soy yo quien os he elegido y os he destinado a que pongáis en camino y deis fruto, y un fruto que dure. Es el capítulo 15 de San Juan, en su versículo 15. Empezamos tomando este dato de la Sagrada Escritura, porque Jesús entrega su amistad y pide la nuestra, hablando de esa circunstancia de ser un sacerdote. Por ello es de que debemos de tomar muy en cuenta que ha dejado de ser el maestro para convertirse en amigo. Escuchen como dice ese pasaje: vosotros sois mis amigos, no les llamo siervos, los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre lo he dado a conocer. En aras de esa amistad que es entrañable, que es verdadera y ardorosa, desea atajar a los que aún pudieran no hacerle caso. No son ustedes, les dice, los que me han elegido, soy yo quien los he elegido. Es un compañero entonces deseoso de salvar, de alegrar y de llenar de amor, de gozo y de paz a sus amigos. Esa frase de "Hoy he hablado para que mi alegría esté en ustedes y nuestra alegría llegue a plenitud". El Maestro está con los brazos abiertos de la amistad tendidos hacia nosotros, y con la alegría como promesa y como ofrenda. Nunca se ha visto un Dios igual. Camina ahora mismo y por cualquier calle, por la acera de su casa, seguro, y está diciendo que es amigo de usted, amigo de todos.
que le quiere igual que a su padre y que desea llenarle de esa alegría. Y lo va repitiendo al paso, según se acerca a su puerta. Hay que recordar que Dios crea porque ama. Por lo mismo que Dios ama, creó al mundo. ¡Cuánta maravilla, cuánta grandeza, qué fascinadora belleza! El poeta del amor San Juan de la Cruz ha manifestado algunas palabras, algunos versos, y que hoy se los comparto, donde manifiesta: oh montes y espesuras, plantados por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Creó a los hombres desobedecieron y pecaron. Y recordamos el pasaje del Génesis en el capítulo 3, versículo 9. El pecado es un desequilibrio, un desorden, como un ojo monstruoso fuera de su órbita, como un hueso desplazado de su sitio en busca del placer, de la satisfacción del egoísmo, del sometimiento a su soberanía, a su soberbia, como si el sol se saliera de su ruta, buscando su independencia. Frustraron el camino y la meta de la felicidad. De ahí nace la necesidad de la expiación, del sufrimiento, del dolor, por amor, para establecer el equilibrio y el orden. Dios envía a una persona divina, su Hijo, a aplastar la cabeza de la serpiente, haciéndose hombre para que ame con Dios hasta la muerte de cruz, con el corazón abierto. Por supuesto, continuamos desde el frontispicio de la parroquia de San Pedro Zacatepeques esta tarde, en la que se va a realizar precisamente la procesión del Santo Entierro. Una tarde muy especial para meditar, para poder hacer un reconocimiento de nuestra vida y poder decirle al Señor: Señor, ilumíname. Ilumíname para convertir los errores de hoy en aciertos del mañana. Tal vez no me has dado todo lo que te he pedido, pero me has dado más de lo que yo merezco. Permíteme caer en los fracasos para que aprenda a valorar mis éxitos. Si caigo, Señor, dame tu mano para levantarme. Ilumíname, Señor, para que mi lengua no funcione más que mi cerebro. Así no diré todo lo que pienso, pensaré todo lo que diga. Ilumíname, Señor, para que mis ojos no solo miren, sino observen. De esta manera podré conocer la envoltura y la esencia, la forma y el contenido, lo urgente y lo necesario, lo esencial y lo superficial. Riega la vanidad de mi corazón con el agua cristalina de la humildad. Si tú, Señor, naciste en un pesebre, ¿por qué aspiro a un palacio? La grandeza no se viste de etiqueta, ni tiene valor económico, ni sangre azul. Que meditemos esta tarde precisamente a la Grey Católica, que hoy se ha dado cita frente a la parroquia de San Pedro Zacatepeques, sea una tradicional procesión del Santo Entierro, recordando aquellas palabras del Señor cuando estaba en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y 7 palabras de Cristo en la cruz. No es difícil imaginar aquella escena trágica de dolor e impotencia. Jesús no tenía aspecto de ser humano. Su cuerpo lacerado e inflamado por los azotes que recibió en el pretorio. Su rostro lleno de sangre, tierra y saliva, de los que le escupían por el camino. Su cuerpo pálido por la tanta sangre que ha perdido, sus ojos hinchados y maltratados de tanto dolor. Abajo, a un lado, María, santísima, sostenida en los brazos de sus amigas y del discípulo amado, piadosamente permanece de pie ante su Hijo. Ella quiere, como toda madre, disimular su dolor que le está partiendo el corazón. Quiere que su hijo no tenga un dolor adicional al verla destrozada y a punto de desmoronarse, de impotencia y dolor.
Ella soporta por nosotros contemplar como mediante la agonía de su Hijo, el mundo entero está siendo lavado de su vergüenza y pecado. En este momento, con el permiso correspondiente, la matraca y la trompeta, el primer turno, el turno de honor que tendrá bajo su cargo y responsabilidad, y con la marcha Jesús Sepultado de la Paz de la parroquia de San Pedro Zacatepeques, ha dado inicio en el interior del templo parroquial este cortejo fúnebre, este cortejo procesional. Por esa cruz nos reclama, esa cruz nos necesita, esa cruz nos pide que ahora nosotros imitemos a Cristo, que ofrezcamos con Cristo para salvar a nuestro mundo. Aquel que no renuncia a sí mismo y no toma su cruz y me sigue, dice Jesús, no es digno de mí. Vayamos pues nosotros también a morir con Él. Muramos a nuestros egoísmos, a nuestras vanidades, a nuestras mentiras y engaños. Muramos a nuestros temores y pecados. Extendamos nosotros también nuestros brazos a la voluntad de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 24. Todo comenzó en el huerto de los olivos. Allí en medio de la noche y en profunda oración, Jesús pronunció la palabra más entrañable de su corazón, Abba, Padre, en su agonía, que quiere decir combate. El Hijo se había rendido a la voluntad del Padre y comenzó su camino hacia la cruz como una epifanía progresiva, como una manifestación de su señorío, como Mesías Salvador y como una revelación del corazón amoroso de Dios en el mismo huerto de Getsemaní. Al decir, yo soy, Jesús manifestó ser el Hijo de Dios, y cuando Pilato le presentó ante la muchedumbre amotinada con aquellas palabras, ese homo, quedó claro que era también el Hijo del Hombre. En la cruz, por tanto, quedarían clavados hombre y Dios. Sobre aquella cruz sublime, Pilato había escrito, Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Estaba escrito en las 3 lenguas, entonces más conocidas, hebreo, latín y griego. De esta forma, aún sin saberlo, el procurador romano daba a entender que Jesús era el Rey universal, rechazado por todos. Su primera palabra, Jesús la dirige a su Padre. Padre, perdónalos. Está orando con la oración que a nosotros nos enseñó y practicando lo que tantas veces había predicado. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en sus capítulos 6, versículos del 27 al 35. Ahora Jesús aprovecha sus últimos minutos de vida para recordarnos esa oración, apelando al corazón de Dios, que Él conocía mejor que nadie. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Siguiendo lo que pues nos da parte de la alegoría del anda, sobre ese sacerdocio de Jesús, ese hombre Dios, el siervo de Yahvé, que desfigurado no parecía hombre, como raíz en la tierra árida, sin figura, sin belleza. En transmisión en vivo y en directo, a través de Canal 4, Televisión de Occidente, desde la parroquia San Pedro Zacatepeques, Padre Wilber, bienvenido. Estamos a pocos minutos ya de iniciar el cortejo procesional, de llevar a Jesús, pero que también ese compromiso, esa responsabilidad es nuestra. Bienvenido a Canal 4, y hoy, pues un momento en que
tenemos que reflexionar y meditar. En efecto, no estamos todavía en el marco de esta celebración del gran triduo pascual. No son 3 días de fiesta, sino que es una sola solemnidad que abarca estos 3 días, ¿no? Hoy, Viernes Santo, ya hemos celebrado los oficios de la Pasión. Lo más importante del Viernes Santo son los oficios de la Pasión. Tenemos algunos elementos accesorios, como el ejercicio del Vía Crucis, como el Santo Entierro, ¿verdad? Pero repito, son ejercicios accesorios, pero lo central de este día es celebrar pues la muerte de Jesús. Se habla de la kenosis de Jesús. La kenosis significa el abajamiento tal de Jesús. Y yo creo que este día Viernes Santo, esa kenosis, ese abajamiento de Jesús llega al punto más profundo, ¿no? La muerte, lo más bajo que Jesús pudo haber llegado, lo más bajo que cualquier ser humano puede vivir, puede experimentar. Sin embargo, no lo hacemos no solamente lamentamos la muerte, sino que nos preparamos y nos abrimos con un espíritu entusiasta y comprometido, como usted lo decía, para prepararnos a la resurrección del Señor, ¿verdad? El mismo muerto, crucificado y sepultado es el mismo resucitado. Esa es nuestra esperanza. Y sobre todo, vana sería nuestra fe si Jesús no hubiera vencido a la muerte. En efecto, ¿no? Por eso, repito, tenemos como iglesia mucha riqueza, ¿verdad? Diversidad de elementos que son, como les decía hace un momento, son elementos didácticos. Yo creo que el gran riesgo es que se conviertan en distractores, ¿sí? Y entonces, al convertirse en distractores, dejan de lado lo esencial, ¿no? Que es el conmemorar juntos la Pascua del Señor. ¿Cuál sería la reflexión para este día, padre? Bueno, pues yo creo que el saber de que Jesús ha bajado a lo más bajo de nuestra condición humana, no únicamente para presumir ante nosotros su divinidad, sino para abrazar nuestra humanidad y poder conducirla a la divinidad. Yo creo que hoy el tema de Delanda también no tiene que ver con la Eucaristía. En Eucaristía hay un gesto particular que se realiza, se mezcla el agua con el vino, y mientras se hace esa mezcla hay una oración secreta que dice que así como el agua se mezcla con el vino, nosotros participemos de la divinidad de aquel que por nosotros compartió nuestra humanidad. Hoy celebramos que Jesús comparte nuestra humanidad, con la muerte incluida, con el sufrimiento incluido. Pero el propósito no es, repito, presumir ante nosotros que Él es divino y nosotros humanos, no, es abrazar nuestra humanidad para llevarla junto a Él. Y finalmente, pues el mensaje que dejamos no solamente a la Grey católica, con tanto sufrimiento, con tanto dolor, con tanta violencia, con tantas cosas que giran en torno al ser humano. ¿Cuál sería ese mensaje que le estaría dejando Jesús a la humanidad? Sí, yo creo que en primer lugar para los cristianos, ¿no? Porque resulta que no podemos hacer que otros conozcan a Jesús si nosotros no lo conocemos. Y entonces, en primer lugar para los cristianos, para que eso no sea solamente un apelativo que se utiliza una vez al año únicamente, ¿verdad? Yo lo decía el domingo, en estas fechas aparecen cristianos como por generación espontánea, ¿verdad? No, podrán aparecer espectadores, miles de gentes, pero Jesús quiere discípulos. Y entonces yo creo que la primera tarea es ser de verdad discípulos de Jesús. Y un discípulo enamorado y convencido, enamora y convence a otros. Para la única tarea de Jesús. Jesús ha venido para construir el reino de Dios. Y en este reino, en este mundo donde pareciera que el imperio de la muerte, del odio, de la violencia y de tantas manifestaciones del mal, pareciera una tarea difícil. Sin embargo, esa sigue siendo la tarea de todos los tiempos. Construir el reino de Dios. Desde lo que somos, desde lo que hacemos. Pues definitivamente eso es lo más importante, Padre. Muchísimas gracias. Y esperamos porque la humanidad también se reconcilie, que es lo fundamental. En efecto, no, Jesucristo ha venido para reconciliar a la humanidad con Dios, pero nos ama tanto que no fuerza nuestra voluntad, y es ahí donde la invitación es para todos, ¿no? Para que, haciendo ese esfuerzo de voluntad, de inteligencia, podamos también abrirnos a esta gracia que el Señor nos trae. Buenas tardes, Padre Wilber. Dios les bendiga, un saludo para todos. Gracias. Ha sido el Padre Wilber que nos ha dado reflexión y el mensaje para todos los cristianos. Así es, como indicaba, pues realmente es una circunstancia que ha pasado Jesús, y es recordar a aquel hombre desfigurado que no parecía hombre, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza, despreciado y evitado de los hombres, con un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, considerado leproso, herido de Dios y humillado,
traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes, como cordero llevado al matadero. Así lo manifestó Isaías, capítulo 52, versículo 13. Inicia la redención de los hombres, sus hermanos. Él es la cabeza, a la cual quiere unir a todos los hombres, que convertidos en sacerdotes darán gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, e incorporados a la cabeza serán corredentores con Él de toda la humanidad. El Padre, cuya voluntad ha venido a cumplir, lo ha constituido pontífice de la alianza nueva y eterna por la unión del Espíritu Santo, y determinando en su designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Para eso, antes de morir, ha elegido a unos hombres para que, en virtud del sacerdocio ministerial, bauticen, proclamen su palabra, perdonen los pecados y renueven su propio sacrificio en beneficio y servicio de sus hermanos. Por supuesto, continuamos desde el frontispicio de la parroquia de San Pedro Zacatepeques en el departamento de San Marcos a través de Canal 4, la televisión de Occidente. Que hoy sea un momento para poder reflexionar, elevar esa oración al Creador por ese sacrificio que ha dejado en la cruz del Calvario para todos los que vivimos en este mundo. Que digamos: Señor, guía mis pasos, pues el camino es largo. Endereza la brújula de mi destino hacia el punto cardinal exacto de tu misericordia. Grábame a fuego ardiente, que poner la otra mejilla no es de cobardes. Para esto se requiere ser muy valiente y equilibrado. No me coloques donde haya suficiente, ya que podría asesinar mi honradez. Tú sabes cuánto requiero y me proveerás. Ilumíname, Señor, para reconocer las virtudes de los demás, para perdonar sus ofensas, para no convertirme en juez y verdugo del prójimo, para no envidiar los logros o destruir su honra. Señálame claramente los límites intelectuales para no creer en verdades absolutas ni obsoletas, y las imperfecciones morales para establecer las diferencias. Segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Del Evangelio de San Lucas en su capítulo 23, versículo 24. Con la imaginación, coloquemos a cierta distancia del Calvario, sobre un firmamento gris, se divisan 3 cruces, de las que cuelgan 3 ajusticiados. Jesús está en el centro. Hacia él miran los otros 2. San Lucas, el evangelista de la misericordia, ha situado esta escena aquí en el Calvario, en el momento cumbre de la historia de la salvación. Jesús, como revelador del Padre antes de morir, nos va a manifestar el núcleo de su misión y del mensaje que el Padre le había encomendado: la buena nueva de la gracia. Esta escena se presenta a ser entendida en un sentido superficial. Generalmente nos detenemos en lo anecdótico, como Jesús es insultado por los 2 malhechores crucificados con él, y cómo uno de ellos, dando un giro de 80 grados en el último momento, se atreve a orar a Jesús pidiendo el reino. Es justo que ante el dolor horrible de aquellos crucificados se haga esta lectura sensible. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Reconoce en Jesús al Hijo del Hombre del Apocalipsis, que juzgaría al mundo. Este malhechor pertenece al resto de Yahvé, a los pequeños, a aquellos pecadores que saben que el juicio último de Dios sobre la historia se realiza en este siervo. En la cruz realmente se resume toda la historia de la salvación. No solo ha conferido el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, hermano, ha elegido a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos
participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en su nombre el sacrificio de la redención y preparan a sus hijos el banquete pascual, donde el pueblo santo se reúne en su amor, se alimenta con su palabra y se fortalece con sus sacramentos. Sus sacerdotes, al entregar su vida por él y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y así dan testimonio constante de fidelidad y amor. Momento en el que él anda de sagrada imagen del Señor sepultado de la paz de la parroquia San Pedro Apóstol hace su egreso del interior del templo parroquial para iniciar el recorrido establecido para este Viernes Santo. Es el momento que el anda procesional de Jesús sepultado de la paz de la parroquia de San Pedro Zacatepeques en el departamento de San Marcos traspasa el umbral para iniciar este recorrido de bendición, para iniciar este recorrido de Jesús al sepulcro. Y el adorno procesional está compuesto por elementos de tipo sobrio y elegante. En la parte frontal, 3 ángeles que en las manos sostienen el cáliz, las uvas y el signo de la cruz. Ellos nos recuerdan el pacto de la nueva alianza sellada con la sangre del Cordero. En la parte central, la urna que contiene el cuerpo yacente de Jesús, sumo y eterno sacerdote. La consagrada imagen del Señor sepultado de la paz luce una túnica de color rojo. Nos recuerda que Él es el mártir por excelencia. En la parte posterior, un monumento. En él una custodia con el Santísimo Sacramento del altar. La sorpresa, la admiración de un Dios que ama a los hombres y se hace hombre como nosotros al enviarnos a su Hijo Jesucristo, llega a su punto culminante en el sacramento de la Eucaristía. En el contorno se representa a los 12 apóstoles, destinatarios y partícipes de la institución del sacerdocio. Ello nos recuerda que Jesús confió tan noble misión a criaturas de barro. El color negro y plateado, colores luctuosos. Con ello queremos abrazar a las familias que sufren por la violencia, la corrupción y otras injusticias. De manera especial rendimos homenaje póstumo a nuestros hermanos Luis Beltrán López y José Luis Hidalgo, quienes han partido de la casa del Padre. Te damos gracias, Señor, por la vida y por el servicio que ellos nos prestaron. Este es mi cuerpo entregado a muerte por ustedes. Es el mensaje en la parte posterior de las andas que hoy precisamente están trasladando desde la parroquia de San Pedro Zacatepeques en esta procesión del silencio. Señor, conviérteme en una oveja de tu rebaño. Es posible que sea la que falte para completar el número 100. Sácame el lobo que llevo dentro. Domestica con paciencia franciscana la fiera de mis tentaciones negras, intenciones y malos pensamientos. Gracias, Señor, porque estoy andando la vereda de los años, sin carreras, sin prisa, y de esta manera mi destino va teniendo chance de alcanzarme. Ilumíname, Señor, para no atesorar a costa de lo que fuere bienes materiales. Estos no inclinan la balanza celestial, ni caben en el cajón, y nadie ocuparía mi lugar por todo el oro del mundo. El verdadero tesoro, Señor, está en la fe de tu palabra y la esperanza de la resurrección en el cumplimiento de tus mandamientos. En unos instantes también observaremos el anda, que por cierto también luce muy bellísima, el anda de la Virgen Dolorosa, la Virgen María, que también acompaña a este cortejo procesional, recordando ese momento de sufrimiento de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, acompañada también por
las que son miembros de la Hermandad de la Virgen de Dolores. Hoy vamos a conocer el mensaje que nos trae la alegoría del anda de la Virgen de Dolores que acompaña este cortejo procesional y que pues nos transforma al momento de conocer el sufrimiento de la Virgen María. Y que en algunos instantes ya la tendremos para detallarles a ustedes la alegoría. Pero siguiendo hablando del tema del Jesús, que es sumo sacerdote y eterno, por eso los cristianos debemos tomar nuestra cruz. Los sacerdotes aún más, por más configurados con Cristo, con sus mismos poderes, los sacerdotes de la antigua alianza sacrificaban en el altar animales, pero no se sacrificaban ellos. Los sacerdotes se deben de inmolar, porque Cristo se inmoló a sí mismo. Quiere decir, dar la vida o sacrificarse por un ideal, por una causa o por el bien de otras personas. Han de ser como Él, sacerdotes y víctimas, porque el sacerdocio es lo suyo. Hay una idea no muy coherente o infantil del cristianismo que se acomoda al mundo, una mentalidad inmadura del sacerdote que lo hace un funcionario. De ahí surgen consecuencias de carrierismo, es decir, afán de éxito al estilo del mundo, excelencias, trajes de colores que obnubilan el sentido sustancial del sacerdote víctima, que conducen a la esterilidad y contradicen la misión, para que pongan en camino y den el fruto que dure. El fruto que dura es el de la conversión, la santidad, que permanecerá eternamente. Hay unas palabras de Jesús también que dice: os he puesto en la corriente de la gracia, os planté para que vayáis voluntariamente y con las obras deis fruto. Y precisa también cuál debe ser ese fruto. E indica: y vuestro fruto dure. Todo lo que vayáis a realizar tiene que durar, y para ello hay que trabajar en este mundo pero lo que se hace por la vida eterna perdura aún después de la muerte, y entonces comienza a aparecer. Cuando desaparece el fruto de las obras de la carne, principia pues la retribución sobrenatural, donde termina la natural. Por tanto, quien ya tiene conocimiento de lo eterno, tenga en su alma por viles las ganancias temporales. Observamos ya el egreso del anda de la Virgen de Dolores. María es verdadera Madre de Dios, porque de ella recibe la humanidad el Verbo eterno. El Hijo de Dios es verdaderamente Hijo de María. El anda está basada en el libro de Eclesiástico del Antiguo Testamento, y la misma pretende dar un homenaje a la Virgen y reconocer su papel en la pasión de Jesús. El ángel le hace reverencia, reconociéndola como reina del universo, madre de nuestro Señor Jesús, a quien se le reconoce como Rey de Reyes.
Otro de los versículos que se mencionan en el anda es Madre del Amor Hermoso, porque la Virgen María nos enseña una lección de amor, porque tiene como principio y como fin el Dios 3 veces santo, que es toda la hermosura, toda la bondad y toda la grandeza. En la parte de atrás llevan 2 corazones, los que significan que Jesús y María son una comunidad de amor. Por obra del Espíritu Santo fue formado Jesús como hombre con un corazón humano en el vientre de la Virgen María. Los 2 sagrados corazones estuvieron unidos desde el principio de una manera maravillosa. Recordemos que en el momento en que el corazón de Jesús fue traspasado en la cruz por la lanza del soldado, el corazón de María sufrió las heridas producidas por la espada. Y una espada de los dolores. Bueno, en esta tarde, un tanto nublada, que nos manifiesta también la tristeza, especialmente al ver a María, la Madre de Jesús. Imagínense ustedes ese dolor que sintió una madre, ese dolor que siente la madre al ver sufrir a un hijo, y esto lo experimentó María precisamente cuando el Señor fue crucificado. Pero hoy también, a manera de reflexión, de oración, podemos decirle: Señor, ofréceme la noche para agradecerte la dicha de un nuevo amanecer, la tristeza para compartir la alegría, el dolor para ser más humano y solidario, la muerte para nacer en ti, la fe para creer en lo intangible. Y como parte también de la reflexión que esta noche nos deja Jesús sepultado de la paz, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Los sacerdotes deben ser como Cristo, sacerdotes y víctimas. Los sacerdotes de la antigua alianza sacrificaban en el altar animales, pero no se sacrificaban ellos. Todos hemos de ser como Él, sacerdotes y víctimas, porque nuestro sacerdocio es como el suyo. Jesús entrega su amistad y pide también la nuestra. Ha dejado de ser maestro para convertirse en amigo. Ese hombre, Dios, que desfigurado no parecía hombre, como raíz en la tierra árida, sin figura, sin belleza, despreciado y evitado de los hombres como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, considerado leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes, como cordero llevado al matadero. Inicia la redención de los hombres, sus hermanos. Él es la cabeza a la cual quiere unir a todos los hombres, que convertidos en sacerdotes darán gracia y darán gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, e incorporados a la cabeza serán corredentores con Él de toda la humanidad. Transmisión de Canal 4 en el cortejo procesional del Santo Entierro. Aunque el lenguaje de la curia romana imprimió su sello a la tradición cristiana, la ordenación no fue considerada nunca como un simple acceso a una dignidad y como una transmisión de unos poderes jurídicos y litúrgicos, pues siempre se confirió mediante un rito, porque la ordenación es un acto sacramental que transmite una gracia de santificación. Los llamados son tomados del mundo y consagrados al servicio de Dios. Son separados para atender a su misión especial. El obispo, el sacerdote, el diácono no tienen de suyo nada del sacerdote romano, que era un funcionario del culto público, poseía cierto rango y tenía que realizar determinados actos. El sacerdocio cristiano pertenece a otro orden, no es primariamente religioso ni cultural, sino carismático, es el ordo. Y cuando hablamos de ordo es aquel libro litúrgico en el que se indica
el oficio divino que se ha de decir cada día y la misa que se ha de celebrar. De los que han recibido el Espíritu y en virtud de su orden, están habilitados para continuar la obra de los apóstoles. Las jerarquías del ministerio aparecen en los escritos de los padres de la Iglesia, no tanto como títulos que conceden ciertos derechos, sino más bien como tareas que ciertos hombres llamados a edificar el cuerpo de Cristo toman sobre sí, a veces incluso contra su propia voluntad. Bueno, continuamos llevándoles a ustedes esta transmisión especial a través de Canal 4, la televisión de Occidente. Ya el cortejo procesional hará su recorrido correspondiente, como es costumbre, el Viernes Santo. Un viernes que indudablemente pues para muchos significa dolor, cuando precisamente el Señor es crucificado. El sufrimiento de su madre al verlo en la cruz, pero que esto nos haga reflexionar y que digamos: Señor, ilumínanos para aceptar con resignación nuestros defectos, para no tirar tiestos o piedras al techo del vecino cuando el mío es de vidrio, para que no se diga algo de mí, sino al contrario, que de mí se diga algo, para no jurar por mi cabeza, dado que soy incapaz de cambiar un pelo blanco por un negro, para realizar tus enseñanzas con discreción, para que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, para amarte con sinceridad. Erradica, Señor, la maldad, la hipocresía y la violencia que parece galopar desenfrenada, y mete la cuchilla para que el césped crezca parejo. Borra de mi mente los tragos amargos del pasado, disipa la bruma de mis dudas y temores, ya que si estoy contigo, ¿quién puede estar contra mí? Canal 4, Televisión de Occidente, llevando hasta el hogar de ustedes video y sonido del cortejo procesional de Jesús sepultado de la paz de la parroquia de San Pedro Zacatepeques. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y ahora comenzará ya Cristo a ocuparse de sí mismo. En la primera de sus palabras ha revelado a los hombres y les ha dado la promesa del perdón. En la segunda ha mostrado que el perdón es un don gratuito de Dios. Al dárselo a un bandolero, no es ya tiempo de olvidarse de cuánto le rodea y dedicarse a su dolor. No a la revelación del amor. Tiene que continuar hasta el final. A Jesús aún le falta el mejor de sus regalos a la humanidad. El que nada tiene, desnudo sobre la cruz, posee aún algo enorme, una madre, y se dispone a entregarlo. En San Juan, quien nos transmite esta tercera palabra, a esta hora se ha alejado ya el grupo de los curiosos. Gran parte de los enemigos se ha ido. También quedan únicamente los soldados de guardia y el pequeño grupito de los fieles. Escenas que nos muestra Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La muerte de Jesús estaba ya cerca. Serían casi las 3 de la tarde, con el grupo de los más íntimos. Apenas quedaba nadie. En la cima del Calvario, en torno a la cruz, había aumentado la soledad. Jesús estaba verdaderamente solo. Todos morimos solos, incluso cuando estamos rodeados de amor. Pero hay una soledad que ningún hombre ha conocido, solo Jesús la conoció. Una soledad a la que hay que acercarse con temor, porque nada hay más vertiginoso, y es lo que se nos revela en esta palabra del crucificado. El ministerio de Cristo. El sacerdote nos introduce en la memoria del Señor
no solo en su Pascua, sino en el misterio de toda su obra, desde su bautismo hasta la Pascua en la cruz. Él exhorta a la asamblea de los creyentes a vivir en sintonía con el sacrificio de la cruz, que ésta vuelve a vivir en el presente en espera de su consumación definitiva. Por eso el ministerio del sacerdote no se puede limitar a la celebración de un rito, compromete toda la vida y se desarrolla de acuerdo con todo el orden sacramental. Pero no sería fiel a la tradición quien pretendiera defender que las funciones del sacerdote son de naturaleza estrictamente sacramental y cultural. También es función del sacerdote proclamar la palabra de Dios, la misma cena en la que el Señor llama a su sangre, sangre de la alianza, lo que pone de manifiesto, pues no hay ningún rito de la alianza sin una proclamación de la palabra de Dios a los hombres. El acontecimiento de la alianza es al mismo tiempo acción y palabra. Esta relación aparece todavía más clara cuando se parte de la base de que Eucaristía no significa tanto una acción de gracias. Y lo encontramos en 1 Corintios 11:24, en el sentido actual de esta expresión, cuando una clara y gozosa proclamación de las maravillas de Dios, de sus hechos salvíficos. Cuando Jesús declara: cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Corintios 11:26. Su acto de bendición ritual tiene también el sentido de una proclamación de la palabra de Dios. El ministerio de ofrecer la Eucaristía ratifica y complementa simplemente una proclamación de la palabra que va desde el querigma inicial hasta la catequesis y la misma celebración litúrgica. Predicar, bautizar y celebrar la Eucaristía con las funciones esenciales del sacerdote. Sin embargo, dentro del presbiterio, dichas funciones pueden estar distribuidas distintamente según que unos se dediquen más a tareas misioneras y otros a la acción pastoral dentro de la comunidad reunida. Continúa el cortejo procesional del Santo Entierro que ha partido desde la parroquia de San Pedro Zacatepeques y que hará el recorrido correspondiente acostumbrado cada Viernes Santo. Que sigamos reflexionando acerca de nuestra vida, que pidamos al Señor que nos cambie totalmente, que destruya de nosotros todo ese odio, toda esa envidia. Señor, que esta vez Tú puedas transformarnos. Lo único que lamento es no tener otra vida terrenal para ofrecerla y ponerla a tu servicio. Ilumina, Señor, los días que me quedan de existencia para que al cerrar los ojos y al ver el sol por última vez pueda balbucear: quizá no he vivido en vano. Amén. Tengo sed. Esta es la palabra más radicalmente humana que Jesús pronunció en la cruz. Al oírla, uno entiende que Jesús estaba muriendo de una muerte verdadera, que el que está en la cruz es un hombre y no un superhombre, que no conocería la muerte o un fantasma que no la sintiera. Con toda su crudeza, aquí se nos revela con todo el realismo la misma humanidad de Jesús y ese sufrimiento tan grande que tenía. Pero entrada la tarde, noche, Jesús decía: todo está consumado, todo está cumplido. Y según San Juan, en su capítulo 19, versículo 30, la sexta palabra de Cristo es el grito del triunfador, del corredor que llega a la meta, o sencillamente del Hijo que ha cumplido la voluntad del Padre. Lo había dicho tantas veces: yo he bajado del cielo para hacer, no mi voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad de aquel que nos ha enviado.
la voluntad de aquel que ha dado a su Hijo para salvar al mundo de los pecados. Y finalmente, la séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así lo dice San Lucas en su capítulo 23 y versículo 46. Esta fue la última palabra de Jesús, la palabra más suave, más dulce que podía habernos enseñado para el momento de morir. El hombre teme a la muerte y por eso se pasa la vida huyendo de ella. Sin embargo, para el que cree en Dios, para el que contempla y escucha a Jesús muriendo, morir no es nada trágico, no es saltar en el vacío, ni entrar en una noche sin fin. Los hombres creemos que morimos, que perdemos la vida, y lo que ocurre en realidad es solo lo que ocurrió a Jesús, que ponemos la cabeza en su sitio, en las manos del Padre. Cuando una persona muere, Dios acaba de avanzar su existencia para la eternidad, y en las manos de Dios no se pierde ni una lágrima, ni un esfuerzo, ni una ilusión, ni un sufrimiento, ni un instante de la vida. Padre, en tus manos encomendamos la vida de la humanidad, del mundo entero. ¿Alguna referencia respecto a lo que hoy también se habla y lo que se trata de dar a conocer sobre lo que es el sacerdocio, y que en la Iglesia Católica también se cumple con esa misión? Los sacerdotes que están al frente de alguna parroquia y que, claro, tienen esa convicción y tendrán que seguir los pasos que Jesús les indicó, porque es necesario recordarles de que Él eligió a quienes estuvieran allí para dar a conocer la palabra, para también demostrar lo que Él en su momento ha vivido. Y San Pablo, en su carta a los Corintios, también habla respecto a ese tema y define a los sacerdotes como los siervos de Cristo, para que hagan todo lo que Él les ha solicitado, que es en 1 Corintios 4:1, y que ahí San Pablo ya se refiere al trabajo que tiene que realizar la persona que se encuentra al frente de una parroquia. Juan Pablo II, en el tema y en el libro de Don y Misterio, en sus memorias escritas y publicadas, manifiesta y medita sobre el trabajo que tienen que realizar los sacerdotes, que es un trabajo difícil. Él es administrador, que en su momento se menciona de él, porque no es el propietario, sino es a quien el propietario confía sus bienes para que los gestione con justicia y también con responsabilidad. El sacerdote recibe de Cristo los bienes de la salvación para distribuirlos entre los que lo escuchan y entre las personas a las cuales les es enviado. Es necesario que trabajen en comunión con Dios, el hombre de la palabra de Dios, el hombre del sacramento, el hombre del misterio de la fe. La vocación sacerdotal es el misterio de un maravilloso intercambio entre Dios y el hombre. El hombre ofrece a Cristo su humanidad para que Él pueda servirse de Él como instrumento de salvación, casi haciendo de este hombre otro sí mismo, y lo cante para que pueda ser la persona idónea y que tenga la oportunidad de estar al frente de una
parroquia. Por supuesto, y uno de los mensajes centrales de este cortejo procesional es precisamente una reflexión de Jesucristo como el sumo y eterno sacerdote. Los sacerdotes deben ser como Cristo, víctimas. Los sacerdotes de la antigua alianza sacrificaban en el altar animales, pero no se sacrificaban ellos. Todos hemos de ser como el sacerdote y víctima, porque nuestro sacerdocio es como el suyo. Jesús entrega su amistad y pide la nuestra. Ha dejado de ser maestro para convertirse en un amigo. Ese hombre Dios que desfigurado no parecía hombre, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, considerado leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones. Televidentes de Canal 4, de esta manera queremos agradecer a nuestro Dios Todopoderoso, Creador del universo, porque nos ha permitido un año más de poder trasladar imágenes y sonido de todo lo que ha acontecido en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa. Pero aquí principia un trabajo, el suyo, el mío, de acercarnos a Jesús, de que Él ofrendó su vida por nosotros. Seamos entonces discípulos de Él para evangelizar, para concientizar. Y queremos agradecer infinitamente a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por la vida, por la salud y por la oportunidad. Queremos agradecer también a la Gerencia General de Canal 4, a la Gerencia de Operaciones, a la dirección, a todo el personal que ha estado destacado desde diferentes puntos, desde el inicio de la Cuaresma hasta el día de hoy, para llevar toda la información a los 4 puntos cardinales del departamento de San Marcos. Y hoy nos sentimos agradecidos porque nos ha dado esa oportunidad de servir a todos y a cada uno de ustedes. A nombre de Canal 4, de Oro Rey Networks, ese agradecimiento especial a usted por permitirnos ser parte de su familia. A nombre de mis compañeros en cámaras, en producción, en edición, en switcher central, a nuestros compañeros técnicos y a todo ese personal humano que usted no lo ve, pero gracias a ellos ha sido posible este trabajo. Quiero decir, muchísimas gracias. Si Dios me presta la vida, será en una próxima oportunidad. Me despido con el deseo porque Dios lo bendiga grandemente a usted y a su familia. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a este equipo de trabajo que hoy ha dado de sí lo mejor para poder llevar hasta ustedes las diferentes actividades que se han desarrollado, no solamente en el municipio de San Pedro Zacatepeques, sino también en la cabecera departamental de San Marcos. Mi nombre es Nery Isaías Orozco, le digo muchísimas gracias, buena noche y pásela bien. Muchísimas gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes, compañeros, esta importante actividad y desde luego recordemos que si Jesús dio su vida por nosotros, reflexionemos y qué estamos haciendo nosotros por Él. Nos vamos entonces, gracias por estar pendientes de la transmisión de Canal 4, que tenga una excelente noche de Viernes Santo.